La PAC ha cambiado. Ya no cobra quien tiene tierras o ganado, sino quien gestiona su explotación de manera sostenible. En este vídeo te explicamos qué son los ecoregímenes y por qué pueden suponer la mayor parte de tu ayuda anual. Dentro vídeo. Hola Jaime, lo primero de todo, la pregunta básica, ¿qué son los ecoregímenes? Los ecoregímenes son una serie de ayudas que tienen como objetivo el fomentar una serie de prácticas agronómicas en favor de algunos aspectos medioambientales. ¿Y esto ha sido así siempre, lo de los ecoregímenes, o ha habido antes, era otra manera? Hasta el año 2022 veníamos con otra reforma de la PAC en la que era mucho más sencillo. Teníamos lo que era la figura del pago básico, en la que le añadíamos un porcentaje, cumpliendo una serie de condicionantes básicos, obteníamos lo que era el pago verde. Desde el año 2023, con la nueva reforma, aparece la figura de los ecoregímenes, que pasan a ser voluntarios si realizamos las prácticas que luego veremos más en detalle. Y esto de los ecoregímenes, por lo que he visto, tiene que ver con el tipo de explotación, ¿no? Así es, en función de cada tipo de explotación podemos acogernos a unos ecoregímenes o a otros. ¿Qué tipos de explotación hay? Bueno, lo podríamos dividir en tres grandes grupos, que serían los cultivos herbáceos, tanto en secano como en regadío. Por otro lado, los cultivos leñosos, el arbolado, y por otro lado, los ecoregímenes enfocados a la ganadería. Vale, pues aquí debajo en la línea de tiempo os dejaré el minutaje para que vayáis al tipo de explotación que más os interese. Vamos a empezar con ellas. A ver, el primer bloque, herbáceos. En cuanto a herbáceos, tenemos tres ecoregímenes a los que podemos acogernos. El primero de ellos sería el de la rotación de cultivos. En este ecorégimen tenemos dos condicionantes principales. El primero de ellos es que el 50% de la superficie rote de cultivo con respecto al año anterior, y por otro lado, el otro requisito fundamental es la siembra de al menos un 10% de especies mejorantes, ¿vale? Son especies que tienen beneficios sobre el suelo de las explotaciones agrarias. ¿Y en este ecorégimen qué ayuda se percibe por cada hectárea? Habría que diferenciar si estamos hablando de secano o de regadío. En el caso del secano, las primeras 70 hectáreas estaríamos hablando de en torno a 45 euros por hectárea. En el regadío estaríamos hablando de en torno a 146. Sí que es cierto que a partir de la hectárea 70 en el secano y de la hectárea 25 en el regadío existe una degresividad en la que se percibiría el 70% de estos importes. Vale, ahora vamos a por la siembra directa. Eso es. Este es el otro ecorégimen que tiene mucha aceptación entre muchas explotaciones. El objetivo principal es el de reducir la erosión y reducir el laboreo de una forma importante con las mejoras medioambientales que esto supone. Del mismo modo que el ecorégimen de rotación de cultivos, los importes son los mismos. Las primeras 70 hectáreas al importe de 45 euros en secano, y en el regadío los importes a percibir son 146 euros las primeras 25 hectáreas y el 70% de la 25 en adelante. Y el tercer ecorégimen de herbáceas sería el de no cosechado. Eso es lo que comúnmente conoce el agricultor como no cosechado, es el ecorégimen de espacios de biodiversidad, en el que tenemos múltiples opciones para cumplir con un 7% de superficie acumulada para la biodiversidad, aunque comúnmente lo más habitual es que el agricultor establezca que ese 7% sea superficie de cereal u oleaginosas disponibles hasta el 1 de septiembre para la biodiversidad. Es decir, estas superficies que se han sembrado no se pueden destinar a ningún tipo de aprovechamiento hasta el 1 de septiembre. ¿Y qué importe se da en este ecorégimen? Estaríamos hablando que está en torno a 45 euros por hectárea, tanto en secano como en regadío. Y una vez hemos acabado con las herbáceas, ahora vamos a los arbolados, al bloque 2, ¿no? ¿Qué sería? Eso es. En cuanto al arbolado, tenemos también tres opciones distintas. Por un lado tendríamos lo que son las cubiertas vegetales espontáneas o sembradas, por otro lado tendríamos las cubiertas vegetales inertes y por otro lado tendríamos los espacios de biodiversidad, del mismo modo que en cultivos extensivos. Vale, pues comencemos con cubierta vegetal. La cubierta vegetal, como su propio nombre indica, consiste en establecer una cubierta entre las líneas de los árboles, de forma que podamos reducir de forma importante la escorrentía de la lluvia, reducir la erosión y otra serie de medidas como la mejora de la estructura del suelo. El objetivo consiste en que al menos el 40% de la superficie libre entre copas de árboles
se encuentre sembrada o por una propia cubierta de la vegetación espontánea que aparece, pero que haya, pues eso, una cubierta vegetal en el 40% de la superficie libre entre las copas de los árboles. ¿Y cuál es la cantidad base? Digamos que... La cantidad base depende, en primer lugar, de la pendiente de las parcelas, entendiendo que a mayor pendiente de la parcela, la escorrentía o los riesgos de erosión pueden ser mayores, por lo tanto, a mayor pendiente de la parcela, mayor importe a percibir. Es decir, estaríamos hablando que con parcelas llanas o hasta el 5% de pendiente estamos hablando de en torno a 60 euros, pendientes de entre el 5 y el 10% estaríamos hablando de 113 euros y pendientes superiores al 10% estamos hablando de en torno a 160 euros por hectárea. Una de las ventajas principales que tiene este ecorrégimen con respecto al siguiente que veremos es que la repetición sobre una misma parcela de esta práctica da un complemento adicional de 25 euros por hectárea que lo diferencia, bueno, de forma sustancial del resto de ecorregímenes para el arbolado. De acuerdo, pues ahora iríamos a ver las cubiertas, ¿no?, inertes. Eso es. El concepto es prácticamente el mismo que en cubiertas vegetales, si bien es cierto que el objetivo cambia, ya que la cubierta estaría formada pues, principalmente por restos de poda u otro tipo de productos, pero la realidad es que la práctica agronómica de la mayor parte de las explotaciones se resume en picar los restos de las ramas de poda de la campaña anterior. ¿Y qué aportación económica se da? La aportación económica es exactamente la misma que en cubiertas vegetales, con la salvedad que aquí, por repetir esta práctica año tras año, no se lleva ese complemento de plurianualidad de 25 euros por hectárea. Vale, y el tercer ecorrégimen de arbolado sería espacios de biodiversidad. Eso es, que al final consiste en establecer una serie de superficie, estaríamos hablando de un 4% de superficie destinada a la biodiversidad. ¿Vale? Sobre esta superficie no se puede aplicar ni fitosanitarios ni fertilizantes y es importante tener en cuenta que hay una serie de superficies, como pueden ser los muretes, las charcas, que acumulan esta superficie y que puede ser muy interesante para las explotaciones para optimizar este ecorrégimen. ¿Y qué importe? El importe aproximadamente suele estar en torno a 45 euros por hectárea. Vale, pues ya hemos terminado con las herbáceas, el arbolado y ahora nos quedaría el bloque de ganadería extensiva. Eso es. En ganadería extensiva tenemos dos ecorregímenes posibles. Uno de los más habituales es el que se conoce como pastoreo extensivo, que el objetivo principal es que la explotación ganadera salga a pastar al menos 120 días a las superficies de pasto. Para lo que conocemos como pastos mediterráneos, la carga ganadera debe estar comprendida entre el 0,13 y 1,2 UGM por hectárea. En cambio, para los pastos húmedos, la carga ganadera debe estar comprendida entre 0,2 UGM por hectárea y 2 UGM por hectárea. ¿Y el segundo ecorrégimen de ganadería extensiva cuál sería? Pues tenemos el que se le conoce como islas de biodiversidad o siega sostenible. Tenemos las dos opciones para cumplir. La primera de ellas, la de islas de biodiversidad, consistiría en dejar un 4% de superficie sin segar, de forma que no realicemos ninguna actividad agraria desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto. Por otro lado, en lo que se refiere a la siega sostenible, consiste en que en parcelas en las que se destinarían a la siega, pues al menos durante los 3 meses desde junio hasta agosto incluido, durante 60 días consecutivos no se realice ningún aprovechamiento sobre estos pastos. ¿Vale? Sí que es cierto que aún así se deben realizar una serie de cortes y de siegas sobre estas fincas a lo largo del año. ¿Y qué importes se ofrecen en la ganadería extensiva? Estaríamos hablando, para los dos ecorregímenes, tenemos dos distintas situaciones. La de pastos mediterráneos, que estaríamos hablando en torno a 27 euros por hectárea, y pastos húmedos, que estamos hablando de en torno a 43 euros por hectárea. Los ecorregímenes son la parte más variable de la PAC, pero también la que da más dinero. Si eliges bien, no solo cumples con la norma, sino que además haces que tu explotación mejore, sea más sostenible y más rentable. Queda mucho por explicar sobre la PAC y por eso estamos haciendo nuevos vídeos que ayuden a desgranar este trámite. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de las publicaciones que hagamos, porque el conocimiento da fruto.